antes de comenzar con algunas preguntas o interrogantes que tengo para los escritores, me gustaría leer un poco sobre sus biografías y sus trayectorias. Quizá algunos de ustedes ya los han leído y los conocen, pero bueno, vamos a comenzar con Maya Piña, que está a mi lado derecho. Ella es originaria de México, gestora cultural, activista por los derechos de la comunidad transgénero, escritora apasionada del arte y directora editorial de Sveisman, que es una revista digital, y el Baseman Press, que es una editorial basada en Chicago. Y bueno, el Baseman ya no está en un basement, ¿verdad? Queríamos subir al ático, pero no. En Chicago ha sido cofundadora de la revista literaria Fe de Ratas, Zorros, Erizos, Tropel y Contratiempo. Es coautora del libro Rudy Lázaro, His Life, His People. Participó en las antologías como Voces en el Viento, Nuevas Ficciones desde Chicago, Se habla español, Voces latinas en Estados Unidos, Palabras migrantes, Ensayistas mexicanos en Chicago, Imaginar países, escritoras latinoamericanas en Estados Unidos. Es coeditora de la antología Ni locas ni solas, narrativas escritas por mujeres en los Estados Unidos en 2023. Y a través del Baseman Press ha publicado una docena de catálogos de arte Latinx en Chicago, y es la directora de la Feria del Libro de Chicago y codirectora de Pilsen Fest y Pilsen Gourmet. Piña trabaja con mujeres chingonas en el arte y la cultura en su entorno cotidiano en la zona metropolitana de Chicago. Por otro lado, Brenda, que está a mi lado izquierdo, ha sido coordinadora de programas literarios, redactora y guionista, editora de Casas Vacías, su primera novela, que fue premiada en Tigre Juan y publicada en 8 idiomas. Su segunda novela, Ceniza en la Boca, se publicó en 2022 y obtuvo el premio Cálamo al mejor libro del año en 2022 y el premio al mejor libro del año en categoría ficción, otorgado por la Asociación de Librerías de Madrid en 2022, y otros premios. Además, su libro fue finalista de la Bienal Vargas Llosa en 2023 y ha sido también traducido a diferentes idiomas, y actualmente es parte del programa internacional de Agrarian Programs de la Universidad de Iowa. Felipe Restrepo Pombo es escritor, editor, periodista y autor de 6 libros que han sido publicados en diferentes idiomas. En 2017 fue seleccionado como uno de los mejores escritores menores de 40 años, y en 2021 recibió el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en Colombia. Es coordinador del Premio Anagrama de Crónica y ha colaborado en decenas de medios internacionales y dictado talleres de escritura en Estados Unidos, España, México y Latinoamérica, columnista ocasional del País y Letras Libres, y fue por 6 años editor de la revista Gato Pardo. Bueno, estaba pensando sobre el tema que nos convoca hoy y el contexto biopolítico por el cual está atravesando no solamente la ciudad de Nueva York, el mundo, pero básicamente en la ciudad de Nueva York ha habido más de 110,000 migrantes que han arribado desde agosto del año pasado a la ciudad de Nueva York, la mayoría procedentes de Venezuela, Ecuador, Colombia, muchos de ellos afrocolombianos o afrovenezolanos. Y pensaba en cómo, digamos, estas políticas internacionales, estas políticas que tienen nuestros países, afectan, ¿no? La movilidad, pero también cómo cada uno de ustedes es atravesado por la migración, ¿no? En algunos casos como cuerpos racializados o sexodisidentes, y cómo estas experiencias que sus cuerpos han atravesado a través de la migración están presentes en su escritura, en su literatura, ¿no? Y cómo, qué significa hacer literatura en un contexto donde hay mucha tensión de pertenencia, en el caso de España, en el caso de Chicago y en el caso de México. No sé quién quiere empezar. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Pues está difícil comenzar la conversación con tantos frentes abiertos. Yo creo que, bueno, me da mucho gusto como la diversidad de la mesa, en primer lugar, lo que significa justamente lo que permite que cuando los cuerpos migrantes se mueven, pues suceden estas cosas, ¿no? O sea, como hay una diversidad de pensamiento y etcétera. Yo siempre defiendo que como ciudadana soy una ciudadana que trata de luchar por el derecho a la movilidad, que es un derecho humano inalienable,
defiendo también que tenemos que tener una postura en el que tenemos que entender que en el siglo XXI el control migratorio es un negocio, que tenemos que entender como un negocio, que es una política de Estado, que se está dando dinero público a un control migratorio que es sumamente lucrativo, ¿no? Y que como escritora lo que me interesa es entender como no solo la diáspora, sino lo que sucede cuando todas estas políticas pasan por gente que tiene la posibilidad de tomar decisiones que afectan mundialmente y cómo eso va afectando incluso en cómo duermes, en qué comes, etcétera, ¿no? Pero también me gusta presentar mi contradicción de, si bien soy una persona racializada, etcétera, he sido una persona con un privilegio tremendo a la hora de haber migrado yo a España donde vivo y entendiendo ese privilegio que tengo de que haya sido tan fácil para mí, es justamente que me parece importante decir, este privilegio lo debería de tener todo mundo y no además con las condiciones, ¿no? Porque yo siempre bromeo como yo llegué siendo el derecho de mi pareja, no era mi derecho moverme, sino que era el derecho de mi pareja de llevarse a una mujer a su país, ¿no? Entonces, en ese sentido me gusta como decir, como ciudadana siempre voy a creer que hablar de todos estos temas dentro de la literatura es importantísimo, pero que como escritora me parece muchísimo más importante utilizar el lenguaje como una apuesta estética para conectar con las personas que quieren acercarse a nuestros libros, no solamente para hablar desde los temas que nos corresponden, sino para tratar de conectar el lenguaje con la experiencia, digamos, íntima, ¿no? Entonces, en ese sentido, me siento como que me quiero esconder cuando me dicen, ¿tú cómo has sufrido la migración? Y yo digo, bueno, la he sufrido con un inmenso privilegio y eso me hace sentir a veces incluso culpabilidad, ¿no? De yo ser una persona con mucha seguridad ciudadana mientras otras personas no pueden ejercer ese derecho. Gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar aquí, a todas, a todas. Em, Creo, me siento como Brenda, muy cercano a ella, en el sentido que yo mismo también siempre he sido un migrante, pero un migrante absolutamente privilegiado, con las condiciones, las mejores condiciones posibles, y nunca podría decir que he sufrido la migración, aunque la migración, así sean las mejores condiciones, siempre implica una transformación, un conocimiento propio, una cantidad de cosas que no siempre son fáciles, pero debo decir que siempre he sido un privilegiado en ese sentido de poder viajar, de poder moverme y de hacerlo por decisión propia, no por necesidad. Yo nací en Colombia hace muchos años, realmente no vivo en Colombia, pero Colombia es un país con una enorme migración exterior e interior, ¿no? Es un país donde ha habido un conflicto armado brutal por más de 50 años, lo que ha hecho que dentro del mismo país haya constantemente una migración de personas que se ven obligadas a salir de donde viven, de donde trabajan, de donde están, por la violencia. Y en ese sentido, debo decir claro, que es complicado ponerse en la situación de decir, yo también he sido un migrante, yo también he viajado, yo también he vivido 15 años en México, en España, también en Francia, en muchos otros países, donde veo a otros colombianos que llegan en unas condiciones muchísimo más difíciles que las mías y que se ven obligados a estar allí, que se ven de cierta forma, ven la migración como una única salvación, como una forma de poder vivir y de escapar de un conflicto atroz que los ha llevado ahí. En México también he tenido pues la ocasión de conocer la migración interna de un país que se mueve muchísimo, de todo un país que de cierta forma en gran parte en su frontera quiere irse a Estados Unidos y por otro lado recibe migrantes de Centroamérica de la manera más aterradora y en las condiciones más inhumanas posibles. He podido ver eso como cronista, aunque no soy un periodista que se especialice en el tema de la migración, pues cuando he cubierto ciertas historias o cuando he editado ciertas historias, he visto esa cara de la migración centroamericana a México, que es quizás de las más violentas que hay, de las más salvajes que al menos yo haya podido ver. Y eso me ha hecho pensar mucho en el mundo que vivimos, que es un mundo en movimiento,
cómo afecta la escritura, cómo afecta la creación o cómo ha afectado lo que yo he querido hacer. Y para no extenderme, creo que hoy es imposible no pensar el mundo, no pensar las historias de ficción y de no ficción sin pensar en que estamos constantemente en un lugar en el que la gente se mueve por voluntad o por obligación y que eso definitivamente altera cómo funciona el mundo y cómo vemos el mundo y cómo nos relacionamos con el mundo. Gracias. Buenas tardes. Agradezco el tiempo que están dedicando de hoy domingo, compartirlo con nosotras, con nosotres. Y yo creo que la migración nos atraviesa a todas, a todos, en todos los aspectos, con distintos grados de privilegios. Yo llevo aproximadamente 35 años viviendo en Chicago y siempre pertenecí a este grupo de inmigrantes que nos preocupaba tratar de encontrar una voz en la ciudad de Chicago. Y fue todo un proceso. Yo tengo 7 años que acepté mi identidad de género. Y antes de eso siempre creí que el grupo de inmigrantes era el más vulnerable en la sociedad. Pero una vez que aceptar mi identidad de género, me veo que no, que todavía la comunidad de inmigrantes está muy bien cimentada, muy bien plantada, comparado con muchísimas mujeres inmigrantes. En mi caso, cuando yo acepto mi identidad de género, yo ya soy una gestora cultural, ya escribo, ya tengo vínculos, digamos, con un aspecto de la clase social, de la comunidad latina, que está en un escalafón un poquito más arriba. Y no vivo la tragedia de estas mujeres que no tienen más que 4 opciones laborales, como ser prostitutas, mulas, cultoras de belleza y dar shows de la comunidad drag. Entonces, para mí, ante ellas, y a pesar de ser indocumentada, como todavía lo soy después de 35 años, todos estos aspectos nos llevan a ver la cuestión política. Y para mí la migración está íntimamente ligada con la literatura. No puedo separarla, tanto en el periodismo para comprender quién soy, quién es mi comunidad, dónde estamos, y estar viendo lo que significa de las distintas comunidades en la periferia. No podría no escribir sobre la migración, no podría cerrar los ojos. Creo que hay un estigma con la comunidad migratoria que se dice otra historia de inmigrantes más. O cruzaron el río, ¿cuánto han sufrido? Ya basta. Pero más allá de eso, creo que esa persona que cruza el río, que fue violada, que asesinaron a su compañero o su compañera, existen, sienten, tienen necesidades existenciales también de sanar esa herida que causa la migración. Todavía no han sanado la herida del nacimiento y ya tienen otra herida. Y creo que todos las tenemos. Decía Milán Kundera que cuando uno emigra, emigra para siempre. Y yo creo que de una u otra manera, ese siempre se construye y se deconstruye. ¿Desde dónde nos posicionamos políticamente hacia la migración? Y eso es muy importante para hacer literatura. No tiene que ser una literatura llorona, no tiene que ser una literatura sociológica, como se le ha acusado. Si estamos escribiendo, si somos periodistas, hacemos crónica y pensamos en el adjetivo, en el adverbio, ya estamos haciendo literatura. Y las historias de todos los inmigrantes no son menos importantes que otras historias. Gracias por compartir sus puntos de vista y cómo la migración de alguna manera les ha marcado, les atraviesa, ¿no? O les hace ver otras dinámicas de la sociedad. Pienso mucho en tu libro, en tu última novela, Ceniza en la boca, que es sobre migración, pero al mismo tiempo es sobre maternidad, sobre cuidados, sobre violencia, sobre la soledad, ¿no? Que son narrativas que generalmente no se hablan en el periodismo. La soledad, la salud mental, cómo nos afecta al migrar. Y bajo ese tenor y también el trabajo que haces en el Basement Maya en Chicago, cómo de alguna manera has impulsado la literatura en las comunidades más vulnerables, las comunidades que no tienen acceso al libro también, ¿no? Que no tienen acceso a la literatura, porque es costoso. Hay comunidades donde se tiene que decidir si se come o se lee.
si se va a la escuela o se trabaja, ¿no? Y generalmente, al menos en los Estados Unidos, pero me imagino que pasa lo mismo en España, el español es la lengua del trabajo, que se habla en la construcción, que hablan las niñeras, las trabajadoras domésticas, y pocas veces se le pone como la lengua que hablan los intelectuales, la lengua que se lee, en la que se piensa, en la que se crea. Y algo que apunté, que me gustó mucho de una entrevista que escuché que te hicieron, Brenda, es que dijiste que en la literatura no hay que ser políticamente correctos. Y otra frase que me gustó de ti, Felipe, es la idea o el posicionamiento político ideológico que entra a través de la vida de los personajes que encarnan en tus novelas, no desde un punto dogmático. Y platicando con Maya, la literatura, decías, ¿no?, el otro día, que la literatura es una mediadora entre nosotros y el mundo. Y bajo eso me gustaría que pudieran conversar un poco sobre sus prácticas, sus metodologías, qué otras disciplinas están presentes a la hora de escribir ficción sobre todo, ¿no? De qué otras disciplinas se nutren, de qué otros contextos también se nutren a la hora de crear estas ficciones, porque como pensaba en este concepto que habla Cristina Rivera Garza de escrituras geológicas, ¿no? El collage, la reescritura, la yuxtaposición, cómo la sociología está presente en tu literatura, ¿no? O el periodismo, la crónica, o el activismo en tu pluma, pues. Sí, sí. Algo que me gustó mucho que mencionaste sobre el periodismo, y ya que un poco el tema es el periodismo, aunque creo que estamos hablando de narración, ¿no? Y yo desde hace mucho solo me intereso, o me intereso especialmente por el periodismo que intenta ir más allá y que no se queda en esa superficie y en esa inmediatez, y que dice, hay otra historia de migrantes. ¿Por qué otra historia de migrantes? ¿Qué va? Me interesa ese periodismo que se da el tiempo de observar, que va y que se permite sentir empatía, y que se permite a través de la observación algo que se nos olvida, y es que el periodismo es pensamiento, ¿no? Y vivimos en un mundo tan obsesionado con la información y con la inmediatez de la información, que se le olvida a los cronistas, a los periodistas, que se tienen que detener a mirar lo que pasa, a entender lo que le ocurre a las personas y a poner en escena lo que ocurre. Y hay cierta deshumanización de la migración, ¿no? Decir, bueno, igual le pasa miles de cosas terribles a los migrantes, y ¿por qué vamos a seguir reporteando eso? Porque es una vez la misma historia. Y claro, nos tendríamos que preguntar por qué pasan esas historias terribles y por qué son esas condiciones, ¿no? Entonces, un poco uniéndolo a la pregunta que acabas de hacer, para mí, lo que llevo haciendo años y lo que me interesa es poder darme el tiempo de observar, y creo que la escritura al final es la construcción de una mirada, bien sea sobre hechos reales en el caso del periodismo narrativo, o bien sea sobre la imaginación, atravesando esos hechos reales por el filtro de la imaginación, que en ese caso se convierte para mí en la ficción. Y creo que mucho de la escritura contemporánea, en particular, vuelvo sobre el periodismo, le falta esa empatía, le falta esa capacidad de sentir realmente, y de tratar de entender por qué la gente se va, por qué la gente se tiene que ir, y qué tiene de valioso cada una de esas historias de esos migrantes. Creo que valdría la pena pensar en eso, y creo que yo como cronista, como editor, me esfuerzo mucho porque cada historia que publico o que edito tenga al menos ese cuestionamiento sensible sobre el porqué y sobre la idea de poner en escena de cierta forma, ese drama del que estamos hablando. En mi caso, sí es definitivamente muy importante la observación, pero ante todo, ¿desde dónde observamos? Ahora, pensar en periodismo hoy en día, pienso en Chicago, en Estados Unidos, que es donde más me muevo en español. Los periódicos han desaparecido. No existe periodismo de investigación. Las pocas posibilidades pueden ser a través de la crónica, en libros que toman un par de años producirse, revisar, o incluso pueden ser trabajos de hasta 10 años poner una serie de crónicas, lo cual quiere decir que hay que estar revisando constantemente el trabajo, regresar cómo cambian esos patrones migratorios, porque cambian completamente de un día al otro.
Por ejemplo, ahorita se mencionaba el impacto de los venezolanos, que sabemos en Estados Unidos han llegado más de 100,000 en un año aquí y muy similar en Chicago. Pero eso históricamente siempre ha estado presente. La población latina en Estados Unidos a mediados de los años 80, 90 eran aproximadamente 12 millones. En 15, 20 años se duplicó, casi 25 millones. O sea, el hecho que no conozcamos no quiere decir que es algo nuevo. Más bien, creo que vivimos la inmediatez de los medios. Nos hace falta hacer un poco de investigación y para mí el periodismo es muy importante estar investigando qué áreas, cómo ha cambiado históricamente, cuáles son los grupos. Yo llegué y empecé a ver cuál fue el primer grupo migratorio aquí, los dominicanos. Escuché en uno de los paneles que el primer dominicano llegó en un barco con los holandeses y se quedó. Y dije, qué rico conocer esa historia, saber que están presentes en el panel anterior, que desde 1840 se hace teatro en español en Nueva York. Y todo eso no es algo nuevo. Qué bueno que se está dando a la feria, qué bueno que está cuajando, que hay una en Chicago, una en Los Ángeles, en Nueva York. Entonces, la escritura ha estado presente, pero creo que tenemos que ver desde dónde escribimos hoy, pero quiénes han escrito antes que nosotros y de qué manera lo vamos a hacer, de qué manera lo vamos a volver accesible a las personas que no tienen acceso. Quizá no escriban crónica, quizá no escriban relatos, novelas, pero escriben canciones. Y la canción, creo, hoy en día en Chicago hay varias escuelas, en las universidades ya están enseñando español, el de Heritage es muy importante, están publicando revistas de poesía. ¿Por qué la poesía primero? Por el contacto que tienen con las canciones. Entonces hay otros mecanismos y en esas canciones, en esos poemas, están narrando ya no el discurso de ellos, sino de sus padres. Y también están involucrados en la inmigración, porque ahora regresan a México y sus padres no pueden, pero vuelven a tocar esa raíz y siguen haciendo y hablando sobre migración. Entonces creo que tenemos que escuchar. Aquí yo sé que todos tienen historias. Subirme a un Uber, a un taxi, estar hablando, todos hablan de la migración. No podemos cerrarnos ante la migración, simplemente hay que escuchar. Y creo que para escribir debemos escuchar, además de observar. Pues ya no sé qué más agregar después de lo que han dicho mis colegas, pero como retomando un poco el hilo de lo que inició Felipe, yo justamente creo que diría, pues afortunadamente para eso tenemos la ficción, ¿no? No me imagino a un conglomerado corporativo invirtiendo en periodismo de investigación que va a llegar a ese mismo conglomerado corporativo para decir estás haciendo un montón de barbaridades en el mundo, ¿no? Y creo que justamente la ficción nos permite hacer que algo que está existiendo en la realidad pueda ser narrado sin que se sientan aludidos, ¿no? Creo que ahí todavía, afortunadamente, la literatura nos da ese espacio para hablar de las problemáticas sociales sin que ellos crean que los estamos denunciando, aunque evidentemente los estemos denunciando, ¿no? Yo siempre tengo como referencia, no lo pronuncio bien, pero ustedes me van a entender, a Krzysztof Kieślowski, ¿no? Con su decálogo, que era una crítica tremendísima a lo que sucedía en su país con el régimen comunista y todo lo que sucedía en ese momento, y en realidad las personas, digamos, quienes tomaban las decisiones de que esa serie tan maravillosa, esa serie televisiva, pensaba que hablaba pues de desamor, que hablaba de la muerte, que hablaba de la familia, ¿no? No lograban entender el manifiesto político que tenía Kieślowski. Y yo creo que eso es una forma de decir, un poco regresando a tu pregunta, las disciplinas artísticas, el arte justamente es ese espacio en donde podemos poner de manifiesto todo eso que nos quieren censurar, ¿no? Y también volvería a atarlo con lo que les decía sobre movernos por el mundo, que además es un derecho humano, también implica el entender que somos un ser humano individual o una ser humana, o como le queramos llamar a nuestra individualidad, que está conectada con el mundo, ¿no? Y que saber
que las diferentes disciplinas artísticas nos permiten entender que somos parte de algo más y que nuestros problemas pueden ser los problemas de otros, pero no solo ensimismarnos en nosotras mismas, ya me parece como algo súper relevante para seguir ejerciendo, ¿no? Y en una mesa anterior escuché, porque yo estoy ya como muy conflictuada con lo que significa la palabra privilegio, ¿no? Y me gustó mucho la palabra lujo, entonces me la voy a apropiar, ¿no? Oiga, así como ya no es un privilegio, tengo el lujo de poder, de que haya gente que quiera escucharme. Y vuelvo yo sí siento que a mí la sociología me marcó demasiado. Creo que la observación y la escucha es una herramienta importantísima como escritora, y yo ahora pienso que me ha marcado tanto porque el primer libro que nos hacen leer en sociología se llama El suicidio, de Emile Durkheim, ¿no? Y mi segunda novela trata de un suicidio, ¿no? Entonces yo creo que además las historias se van cocinando muy lentamente, justamente porque no queremos caer en la inmediatez, porque no queremos caer en la pornografía de las imágenes que nos dice otra vez el sistema del control migratorio de si migras te va a pasar esto, ¿no? Imagina el castigo que vas a recibir si migras, vas a morir, ¿no? O sea, el meterle ese miedo a una comunidad latinoamericana, a una comunidad africana en España, etcétera, que no va a ser impedida de moverse. La humanidad no va a ser impedida. Entonces, regresaría. Claro, yo creo que las disciplinas artísticas tienen que conversar con las disciplinas sociales, con las científicas, tratar de entender que la maravilla de poder utilizar el lenguaje como un medio de comunicación y de expresión va cruzada de no podemos solamente estar mirando un pequeño espacio que nos hace creer las narrativas de solo mira esto, sino que tenemos la oportunidad de abrir justamente un montón de ventanas cuando estamos conversando con otras disciplinas, ¿no? Pienso mucho que en las narrativas del periodismo generalmente leemos y vemos a través también de las imágenes a las comunidades vulnerables, siempre, ¿no? Están presentes, y que no se habla justamente de estas migraciones privilegiadas, de estas migraciones de incluso de norte a sur, ¿no? Estas corporaciones que han llegado a nuestros territorios y que han hecho de alguna manera que estas grandes migraciones del sur al norte crezcan cada día más, ¿no? El cambio climático, por ejemplo, la extracción, el extractivismo, las mineras. Y algo que se me venía, que venía como pensando mientras venía en el tren, era el futuro del periodismo, ¿no? Esta idea de la inmediatez, para dónde vamos, ¿no? Y de las nuevas tecnologías que cada vez están como más en boga dentro de las herramientas que utilizan los periodistas. ¿Para dónde va el periodismo? Como decía Maya, ya no hay periódicos en Pilsen, ¿no? Pienso en las radios comunitarias, pensaba también en este periódico que se crea en las cárceles acá en Estados Unidos, que se llama Critical Resistance, que es creado por académicos, pero también por periodistas y por presos, donde se pasa información y se habla de las historias dentro de las prisiones, cómo crear un periodismo de disidencia política o un periodismo más autónomo, dado que en la mayoría de los casos los periódicos están cooptados por las corporaciones de noticias, ¿no? Que tienen una agenda política muy de derecha. Entonces, si hay un futuro en el periodismo, ¿cuál creen ustedes que sería ese futuro? Nada más, solo tengo que contestar eso. Está muy sencilla la pregunta. Mira, creo que a veces, y un poco en lo que comentaron ustedes dos, siento que a veces tiende a haber una confusión o un encuentro de discusiones entre el futuro de la lógica de las empresas mediáticas y de los medios y del negocio mediático y de cómo funciona, y el periodismo. Son dos cosas que creo que si bien están juntas, es sano separarlas a la hora de discutir sobre cuál puede ser el camino. Evidentemente las grandes corporaciones mediáticas son un negocio, siempre han sido un negocio y van a seguir siendo un negocio, y les interesa mover las agendas de sus propietarios, ¿no? Y creo que, como dices, no hay periódicos allí en Chicago, pero no hay periódicos grandes ya en Colombia, ni hay periódicos en México, muy pocos todavía tienen cierta independencia, no son o de bancos o responden a intereses políticos determinados y muy precisos y sin ningún tipo de filtro, pues, es
Es decir, creo que lo hemos visto en los últimos, por ejemplo, procesos electorales en los países latinoamericanos. Los medios ya ni siquiera se interesan en contar historias, en eso se interesan en defender ideas y en hacer un negocio defendiendo esas ideas. Entonces, por allí yo no le veo mucho futuro. Yo le veo futuro al periodismo en el sentido y en la medida en que cada persona que decida ser periodista y que decida contar una historia periodística quiera hacerlo de una manera única y con una voz personal. Yo defiendo muchísimo el poder de la subjetividad en el periodismo, un periodismo que dice yo estoy aquí, yo estoy observando y yo te estoy contando a ti lo que estoy viendo. Y más allá de alejarse de la idea de un periodismo que quiera hablar de la realidad. Creo que realidades hay muchas y cada quien ve una realidad diferente y no existe una verdad única ni una realidad única. A mí lo que me interesa de una voz periodística es que me cuente su realidad, que atraviese los hechos a través de esa mirada y los ponga en una escena, los construya y me los cuente. Y en ese sentido creo que la gente que busca ese periodismo lo va a buscar no en los grandes diarios ni en los grandes noticieros, porque ahí no está. Lo va a buscar en voces particulares, buscando lo que hace Brenda, lo que haces tú, lo que hace cada uno y buscando a esa voz a la que le cree, no a una marca, no a un medio, porque creo que esa dinámica está muy lejos de lo que puede ser un futuro interesante para el oficio de contar la ficción. Últimamente leí Autobiografía del algodón de Cristina Rivera Garza y ahí hay un párrafo que me fascinó, un pequeño capítulo, donde habla sobre lo que llevan los deportados de 1930 a México. Y en la lista, que es el párrafo solamente, habla 10 carros Ford, puras cosas que necesitan para poder sobrevivir en México, quizá abrir negocios. Y al final dice ahí, y ni un solo libro. Pero eso, ella lo saca obviamente de alguna investigación que hizo. Los inmigrantes regresaban y llevaban libros, porque el libro era una tecnología, la nueva tecnología. Y ellos regresaban ya modernos, como también lo diría Manuel Gamio. Ya habían sido influenciados por la cultura acá. Y yo creo que en las nuevas tecnologías del periodismo van a ser, si algo nuevo, nuevas voces van a surgir, va a ser a partir de los nuevos medios, de voces independientes. Yo comencé a descubrir grandes crónicas en Gato Pardo, precisamente, con cronistas del norte que estaban hablando sobre lo que estaba sucediendo con la violencia. Y a un lado, como al margen, sobre los migrantes. O sea, hay una gran crónica sobre los muertos en Allende, por ejemplo. Y yo dije, ¿qué es esto? Porque no lo conocía. Si me interesa la migración, pues porque nadie reportó en los medios corporativos. En la última novela de Brenda sobre migración, cuando la leí, dije, esta es la gran novela sobre la migración de Chicago. Me identifiqué esa voz tan profunda, pero además poética, de alto vuelo poético. Entonces, sí va a depender de las nuevas tecnologías, pero además del tratamiento que le van dando, las voces nuevas que van surgiendo, con todas estas narraciones que son infinitas, porque al fin y al cabo es el ser o la ser humana quien está escribiendo. Ya me puse nerviosa, por Dios, ¿qué dice una después de lo que acabas de decir? A ver, ¿qué digo? Estaba yo pensando como en la construcción de las verdades, que es una cosa que me interesa mucho otra vez desde la literatura. Yo creo, pero esto seguramente lo sabes mejor tú, Felipe, yo creo que ya la información no es un negocio, ¿no? O sea, que esta cosa que llaman fake news y que ha permitido que las redes sociales pongan mentiras y que se repitan, etcétera, ya como que el acceso a la información ya no se trata de que nos cuenten una verdad, porque hay veces que nos la cuentan y ya pasa a los 5 minutos por la inmediatez de la social media, la social media. O sea, siento que ya los corporativos que antes
pensaban que develar una verdad podía ser un negocio, que podía cambiar el mundo, ahora se han dado cuenta que justamente la construcción de verdades que son mentiras o no es lo de ahora, y que además genera como mínimos esfuerzos, ¿no? O sea, que cada vez hacen pasar información como si fueran memes, o sea, como que todo es totalmente inmediato. Y creo que justamente como a lo que yo apelaría un poco para decir algo nuevo, no porque realmente sea algo totalmente novedoso, sería primero como cambiar la perspectiva de, pero ¿para qué hablamos de futuro? ¿No? Hablemos del presente, de cómo estamos construyendo el presente, porque el futuro parece que está siempre como tan lejano, que va a suceder después, cuando en realidad lo que está sucediendo ahora mismo es, digamos, lo urgente, lo que nos va a hacer seguir viviendo, digámoslo de alguna manera. Entonces, yo lo que he estado hablando ya desde hace muchos meses es justamente como la idea de hacer la contranarrativa de la narrativa oficial, ¿no? Que la narrativa oficial nos está diciendo el mundo se va a acabar porque el cambio climático, los migrantes, todos que quieran cruzar las fronteras se van a morir, las mujeres van a terminar siendo asesinadas por feminicidio, es decir, como dándonos unas grandes verdades a futuro, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es no caer en esa lógica, ¿no? Como ir construyendo, no el día a día, sino pero ir construyendo como la respiración de qué es lo que queremos ir viviendo constantemente, paso a pasito, y creo que ahí es cuando empiezas a construir una contranarrativa que dice, no todo tiene que ser rápido, no todo tiene que ser la justicia que nos han vendido, ¿no? Que eso es otra cosa que yo pongo como mucho en cuestionamiento desde como ciudadana, como escritora. ¿Qué es exactamente la justicia, no? ¿Qué justicia estamos buscando? ¿Qué nos están permitiendo decir que es justicia, no? Porque en el caso de México, y siempre lo pongo como ejemplo, las madres de las personas desaparecidas están poniendo en jaque lo que significa la justicia. ¿Qué es justicia? Que te entreguen el cuerpo de tu familiar, ¿eso es la justicia? ¿Cuál es la reparación del daño, no? Es decir, como utilizar las palabras. Siempre apelo al poder del lenguaje que tiene el lenguaje. ¿Cómo vamos a utilizar esas palabras para no caer en esa narrativa constante de, sí, claro, la justicia, sí, que los encierren, ¿no? Cuando además también sabemos que el control migratorio es tan exitoso ahora porque ya hemos sido un laboratorio grandísimo por los centros, es que no sé cómo se llama aquí en Estados Unidos, pero en España es como los centros de internamiento a los extranjeros, que son cárcel, ¿no? Son cárceles totalmente, ya se ha visto que eso también es un negocio, ¿no? Entonces, ¿qué es justicia? ¿Meter a la cárcel a las personas? ¿Eso es justicia? ¿Es justicia que la Haya nos diga que van a ser condenados los genocidas, pero que mueran tranquilos en su cama? ¿No? O sea, como empezar a hacer un montón de preguntas que no necesariamente tienen que ser la gran historia, ¿no? Sino las pequeñas historias. Creo que por ahí va no solo el periodismo, sino todas las industrias que van a apostar por a quién le van a meter dinero, ¿no? Porque también es eso, tenemos que entender que a ciertas narrativas se le va a meter dinero y a otras no, ¿no? Y como estar viendo exactamente en qué discusiones nos vamos a meter. Y cerraría yo diciendo, yo siempre que escucho un tema, constantemente digo, ahí no es. Ahí ya no es, porque si ya es tan relevante, si ya es tan mainstream, seguramente está ocultando otras cosas, y prefiero ir a buscar esas otras cosas que no se están hablando, ¿no? Un poco, y que de eso creo que va mi literatura, ¿no? Hablo del suicidio, de la desaparición de un niño, pero en realidad estoy hablando de lo que no se está hablando, ¿no? Y bueno, de lo que no se está hablando en ese universo literario, ¿no? En el mundo. Sí, algo que me vino a la mente ahorita que hablaban de que la extinción de alguna manera de periódicos autónomos, cómo acercar a la literatura a las comunidades migrantes, qué metodologías ustedes pueden recomendar o pueden apelar. Yo vivo acá en Nueva York de hace tiempo y viví mucho tiempo en un barrio en Sunset Park, predominantemente mexicano y chino, y no hay librerías en nuestras comunidades. ¿Cómo acercamos a estas comunidades a la literatura, al periodismo, a los libros, a los talleres de literatura? Ay, esta es una gran pregunta de la que no tengo respuesta, pero tengo muchas preguntas, ¿no? Yo soy una fiel apostadora si esa es la palabra, de exigir bibliotecas públicas, ¿no? O sea, las bibliotecas públicas siguen siendo el espacio donde
parece mentira, pero en siglo XXI gratis puedes ir a sacar un libro, ¿no? Apostaría mucho por las bibliotecas públicas, porque si tú las ves ahí, vas a ir en algún momento sin tener que decirle, ve a leer. No, literalmente, si está ahí, en algún momento vas a tener ese contacto. Apostaría también a algo que a mí me ha costado mucho, que es una contradicción, es decir, a mí me están dando el micrófono y siempre estoy diciendo todo lo contrario, ¿no? Es como, tengo el micrófono, pero no le den el micrófono. A lo que yo apostaría es más bien a escuchar qué necesitan las comunidades, ¿no? O sea, las comunidades tienen ideas clarísimas de cuáles son sus necesidades y no necesitamos, y ahí me sale un poco lo socióloga, antropóloga, no necesitamos ir a resolverles el mundo, necesitamos escuchar qué es lo que necesitan ellos y luego ya en estos diálogos ir creando cosas. Generalmente cuando preguntan qué necesita la víctima, a la última persona que le preguntan es a la víctima en sí misma, ¿no? Entonces yo creo que hay que escuchar a las personas que dicen no me interesa leer o que dicen el mundo se va a acabar, ya quiero solo vivir al goce, lo cual estaría maravilloso, ¿no? Creo que ahí he dado el clavo para lo que quería decir y termino. Creo que preguntar desde el goce, ¿qué es lo que te hace gozar? A las personas que parece que están en vulnerabilidad cultural, ahí vamos a encontrar la respuesta. Escuchar, otra vez, no solo para escribir lo que escuchamos, sino para que ellos también tengan la posibilidad de escribir. Como dice Narration, este es mi propio libro y lo estoy escribiendo de mi propia mano, ¿no? Creo que algo de lo que se necesita es lo que aquí se está haciendo. O sea, presentar conversaciones, diálogos, porque todas y todos de alguna manera tenemos cierto poder. Y el hecho de estar aquí, de presentar libros para niños creados en el idioma español y poder hacer que a petición nuestra esas bibliotecas tengan acceso a esos libros escritos en español que tienen que ver con el contexto de esos niños y no son solamente traducciones que les hacen leer, sobre todo en las escuelas bilingües, ya comienzan a interesarse. El hecho de que vean rostros más morenos que solamente blancos, rubios, ojos azules, el niño se da cuenta de que algo, ese personaje, se relaciona con él. Yo pienso en Selena, en lo que fue ese fenómeno. ¿Por qué se volvió tan popular aquí? No salió de Televisa. ¿Por qué? Porque en los barrios de Chicago, en Pilsen, en La Villita, era nuestra prima. Era nuestra sobrina. O sea, hablaba en un español, en Spanglish, y causaba un efecto. Y hoy en día se sigue escuchando Selena. ¿Por qué? Porque era una de las nuestras, porque no fue impuesta, porque surgió desde abajo. Y yo creo que muchas de las narrativas, si las personas en los city colleges, inmigrantes están estudiando, comienzan a relacionarse, eso los va a acercar. Primero quizá conozcan autores locales, después que se vayan y terminen con Dostoyevsky, con quien quieran. Pero es una puerta que la audiencia se refleje. Pienso en Radio Ambulante, por ejemplo, esos grandes reportajes, crónicas que hacen. Es extraordinario. Me gusta escucharlos porque yo me escucho. Y yo no soy diferente a la audiencia, a la babysitter, al carnicero, al rufero. Entonces yo creo que sí hay que preguntarles, pero también hay que escucharlos. Y para mí ese es el reto en la literatura hoy en día. El lenguaje, que es el lenguaje que está vivo, se relacione con los personajes. Bueno, yo la verdad no sabría mucho más que decir. Ustedes obviamente han trabajado mucho más en llevar cultura a las comunidades. Yo no me dedico específicamente a eso, pero estoy absolutamente de acuerdo en que democratizar la producción cultural, cualquiera que ésta sea, democratizar cómo se llega ahí, cómo se invita a la gente, cómo se atrae a la gente que no tiene ni el tiempo, ni el dinero, ni la cabeza para estar buscando eso, cómo llegar a ellos, cómo preguntarles, escucharles qué es lo que quieren. Creo que es el camino. No sabría decir más al respecto. Yo me acabo de acordar de una cosa que creo que es como importante poner de manifiesto. Me acuerdo que por la novela de Ceniza en la boca me invitaron a
una especie de mesa en la que un periódico de los más importantes en España quería saber cómo contar las migraciones sin caer en los estereotipos, ¿no? Y yo me acuerdo que varias compañeras y yo les dijimos, pues poniendo a periodistas migrantes a hablar de migraciones, y nos dijeron muchas gracias y hicieron la consultoría a una universidad española para seguir hablando de sus cosas, ¿no? Y yo estoy de acuerdo contigo en algo que dijiste sobre la novela de Brenda y la originalidad de la mirada que tiene sobre el proceso de migración y sobre llevarlo a ese plano, diría, poético de trabajo del lenguaje, de buscar lo que hay detrás, de no solo irse a lo fácil de la historia, lo dramático de la historia, sino explorar, hurgar y encontrar ahí las razones y todas las mantas que hay debajo de eso. Tenemos algunas preguntas. ¿Tenemos tiempo para preguntas para el público? ¿5 minutos? ¿O 5 preguntas de Yanira? Buenas tardes, gracias por la oportunidad de estar acá y bueno, por esta feria del libro en la ciudad de Nueva York, mi primera vez acá en esta feria. Últimamente se ha hablado mucho de los activistas y de los periodistas y se ha criticado mucho el periodismo porque ya no es igual el periodismo de hace 20 años al periodismo de ahora. Ya se está hablando de que los periodistas están más hacia el lado de lo que llaman la media, los canales de televisión privados, que ya no muestran la realidad de lo que está pasando actualmente en las calles. Mi pregunta es, ¿ustedes se consideran activistas o se consideran periodistas? Aparte de eso, me gustaría saber cómo ustedes piensan que todo esto de la inteligencia artificial ha estado o podría afectar el periodismo en el futuro, ya sea en español, ya sea en inglés. Entonces me gustaría saber qué opinan ustedes acerca de eso. Podría tener otra pregunta, pero creo que tengo la oportunidad de hacer la Sí, otra déjamelo. pregunta. Nada, me interesa mucho el tema del activismo versus el periodismo. Yo definitivamente me considero periodista y creo que son dos cosas muy diferentes. Creo que y respeto mucho a los colegas periodistas que cuando se involucran mucho en un tema, hablabas tú de Gato Pardo y recuerdo lo que mencionabas cuando empezamos a cubrir en Gato Pardo historias de lugares de México que no se contaba simplemente porque los periodistas no podían ir porque los asesinaban solo por ir y hacer 2 preguntas recuerdo con enorme admiración a tantos colegas que se la jugaron toda por contar esas historias y que claro, terminan siendo historias tan absorbentes, pasan tanto tiempo con sus fuentes, observan tan de cerca lo que ocurre ahí que pueden cruzar el paso del activismo. Yo considero que el trabajo del periodismo va hasta contar la historia, ¿no? Y que las consecuencias, lo que pueda generar esa historia es algo que el periodista no controla ni tiene por qué controlar. Ya si decide pasarse a ayudar a conseguir dinero, a conseguir recursos, todo eso es otro tipo de trabajo. Para mí el simple hecho de contar, de ponerlo en escena, de hablarle a la gente sobre lo que ocurre en tal o cual lugar, ya es un trabajo suficientemente intenso, complejo y que exige una enorme responsabilidad con la información que se maneja, con la historia de las personas, con al final la vida de las personas. Estas fuentes te están contando su vida y lo que les pasa, lo que les ocurre y eso, nada más el hecho de ponerlo en una historia implica una responsabilidad enorme. Creo que, como te digo, respeto enormemente el activismo y las personas que se dedican a trabajar con la comunidad, pero yo me considero periodista y hasta ahí voy con contar las historias. Y de la inteligencia artificial no tengo ni idea qué decirte. Para mí no se pelea el activismo con el periodismo. Realmente yo los veo completamente unidos, porque ser periodista es, ¿qué significa? ¿Cuál es el grado? Es lo mismo un periodista que trabaja para un medio convencional que una persona que está dejando la vida. O sea, ir y dejar la vida a un lugar de guerra es ser activista, es ser activismo.
Entonces, y también la entrega, siempre y cuando se busque cierta verdad, eso te vuelve un activista. También creo que el tema, el término activismo, el concepto, se ha manoseado bastante como algo negativo. No, yo creo que el hecho de que hagas tu trabajo y lo hagas bien es ser activista. Y no hay nada de malo, o sea, puedo ser un profesor y puedo ser activista, puedo ser un artista visual, pintor y ser un activista. No solamente en el sentido que vaya con una pancarta y diga vamos a cambiar el mundo, también eso se hace, pero dentro de la profesión, tratar de ser un gran pintor, un gran periodista, hay activismo en eso y no le veo nada de negativo. Al contrario, yo creo que se van a complementar el uno con el otro. Porque no podemos solamente tener un sombrero puesto. El ser humano es muy complejo para reducirlo, nada más a ser periodista, activista, pintor, escritor. No, o sea, necesitamos todas las herramientas posibles para comprender el mundo. No tengo nada que agregar. Yo leí tu novela y, bueno, nos gustó bastante en un grupo literario. Y de pronto tú muestras ahí lo de las migraciones, ¿no? De México a España y lo que puede ocurrir con todas las migraciones del mundo, donde no encuentran la felicidad ni la seguridad de México. En este caso, van a España con el anhelo de que creen que es mucho mejor y resulta que también son infelices y terminan enfermos mentalmente. La mamá, Diego, suicidándose y la hermana comiéndose las cenizas de su hermano. Sí, Pequeño spoiler. perdón. Y trayendo ustedes a colación lo de qué podemos hacer para que nosotros como migrantes nos mantengamos, no nos enfermemos en este sentido de la salud mental y todo esto, es precisamente eso, ¿no? Seguir en contacto, unirnos a través de esto, de grupos de poesía. Eso es lo saludable, porque si no terminamos no siendo felices en nuestras regiones, también como esta familia, no fueron felices en España. Entonces, ¿a qué punto podemos acudir, sino a eso, a seguir socializándonos, manteniendo nuestra cultura a través del idioma? Sí, y yo solamente agregaría al comentario, y soy muy rápida, como decir, también hay que cuestionar qué significa ser feliz, ¿no? Porque también creo que ahí hay una trampa que nos están diciendo que individualmente tenemos que, ¿qué demonios es ser feliz, ¿no? Como quitarnos esa obligación de ser felices, también nos quita un peso muy grande de entender que probablemente eso no es lo que estamos buscando, ¿no? Porque a veces felicidad además va pegado al discurso capitalista de ser feliz es rico, exitoso, bla, 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 bla. Yo lo que digo mucho en España especialmente es como, si yo he aprendido de cómo se sobrevive en el mundo, es justo de las personas que se han movido de su lugar de nacimiento a otros espacios que a veces incluso puede ser de un barrio, porque son los que se tienen que estar reinventando, y la humanidad es eso, estarse reinventando, ¿no? Y creo que ahí hay un gran poder y nos reinventamos cuando estamos conversando. Esto parece muy, muy, muy vulgar de decirlo, pero cuando me preguntan, ¿pero qué te hizo escribir esa historia? Mi respuesta, insisto, suena muy vaga, pero es como yo tenía como un dolor de ver un montón de cosas que pasan en el mundo, y para mí la literatura era el único medio que tenía para decir, aquí hay un dolor que yo tengo y necesito saber que es compartido, ¿no? Y cuando ustedes vienen y hablan y conversamos de todos estos temas, es que claro, este dolor, que es lo que nos mueve como seres humanos, no nos mueve la felicidad, nos mueve el dolor a seguir viviendo. Cuando nos duele la pierna, la cabeza, etcétera, es cuando decimos tenemos que hacer algo, y el dolor es totalmente bueno y saludable porque nos hace valorar lo que tenemos en el momento. Entonces, pues eso, hablar del dolor, y ya me callo porque dicen que viene a la otra mesa. Muchas gracias.